Gloria a Dios, ¿verdad? Pertenece a una iglesia donde la música sí está de buena, hermanos, de verdad. Yo me gozo desde el principio del servicio, el coro cantando, los especiales. Qué tremendo, de verdad. Doy gracias a Dios por buena música que exalta al Señor, de verdad. Y que no exalta al hombre, no exalta mis emociones, exalta al Señor. Y porque exalta al Señor, mi espíritu es engrandecido, es fortalecido. Gracias a Dios por eso. Estamos en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Les llamo la atención en el versículo 1 al 3. Es donde sale el mensaje de esta mañana que Dios puso en mi corazón. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Quiero hablarles esta mañana, si me permiten, en siguientes momentos, y le pediría que guarde su celular o póngalo en modo de iglesia, que es para que no haga ruido. Por favor, ayúdenos a estar entrando y saliendo, no va a ser largo el mensaje. Queremos ser de ayuda y darle toda la atención necesaria a lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. Quiero hablar esta mañana sobre el tema Camino a Damasco. Damasco, hermanos, es una ciudad muy conocida en el Antiguo Testamento y por supuesto ahora en el Nuevo Testamento, que Pablo tiene que ver mucho por esta ciudad. Por 4,000 años fue la capital de un gobierno tras otro, una ciudad muy codiciada por diferentes gobiernos. El mundo, hay un dicho, el mundo comenzó en Damasco y el mundo terminará allí. En Ezequiel 27:16 les llevo ahí, por favor. Ezequiel 27:16, por favor. Quiero que vean esa referencia. Ezequiel 27:16. Ezequiel después de Jeremías. Ezequiel 27:16. ¿Estamos ahí? Estamos ahí. Amén. Dice así. Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos, con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes, venía a tus ferias. Y en el versículo 17, Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo, con trigos de Minit y Panag, miel, aceite y resina, y negociaban en tus mercados. Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos, por la abundancia de toda riqueza, con vino de Helbón y lana blanca negociaban. Aquí hace referencia a Damasco como uno de los negociantes para estas materias de mucho valor. Damasco era un lugar codiciado por muchos gobiernos, un lugar situado céntrico, donde el comercio todo pasaba por ahí. Durante el Antiguo Testamento pasó a través de muchos gobiernos. Por fin en el Nuevo Testamento lo vemos mencionado otra vez, y ven conmigo en 2 Corintios 11:33. 11:33, 2 Corintios 11:33. Dice el versículo 32 y 33, dice así. 2 Corintios 11:32 al 33. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto para una ventana y escapé de sus manos.
Esto se registra como una de las últimas obras buenas que escuchamos de la ciudad de Damasco. Hay una profecía en contra de Damasco que encontramos en Isaías 17 del 1 al 3. Por tiempo no vamos a ir ahí, pero la profecía, hermanos, habla de que cómo es que esta ciudad un tiempo fuerte y reconocida, que por rechazar a la piedra angular iba a ya no ser más. Y es la profecía directamente conectado a esta ciudad. Incluso fue tomada y hasta la fecha mayormente controlada por los musulmanes. A partir de estos pasajes que estamos leyendo, ya no se vuelve a escuchar más de Damasco. La piedra que fue rechazada por los edificadores llegó a ser la piedra de ángulo, piedra principal. Pero estas ciudades que rechazaron al Mesías están dentro de la profecía de Dios, hermanos. Fueron ciudades codiciadas por el ser humano. Damasco era un lugar que por definición, un lugar bien regado. Esa es la definición de la palabra Damasco o el nombre Damasco. Lleno de tesoros, de perfumes, de alfombras, llenos de comidas de todas clases. Todos querían poseer ese lugar. Todos los caminos llevaban hacia Damasco. Pablo se encuentra aquí como enemigo de los discípulos del Señor. Y él está seguro que en Damasco habrá discípulos del Señor escondiéndose. Un lugar tan grande y tan comerciado y podría fácilmente esconderse. Damasco probablemente era un buen lugar donde ir a buscar a algunos cristianos que estaban escondiéndose. Y él agarra camino hacia Damasco. Y noten conmigo el versículo 17 en el pasaje donde estamos, Hechos 9. Dice en el versículo 17: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Note cómo dice Ananías: en el camino por donde venías. Saulo iba camino a Damasco, en el camino que él trazó, en el camino que él escogió andar. Él iba camino a Damasco, lleno de odio en contra de los cristianos. Damasco le satisfaría su odio. Realizaría sus ambiciones en Damasco. Pero camino a Damasco, algo ocurrió, algo sucedió. Lo que cambió su vida, lo que Damasco significaba para Saulo, ya no llegaría a ser una realidad. En contrario, terminaría llegando a Damasco, pero ya no como Saulo, sino como Pablo. Camino a Damasco. Muchos van en pos de Damasco. Muchos vamos en el camino por donde venimos, pensando que es el lugar donde tenemos que llegar, un lugar donde nos queda llegar. No hay otra alternativa para muchas personas. Yo tenía un Damasco en mi vida y lo tenía yo pintado como la meta de mi vida. Era el camino que yo había trazado, el camino que yo había elegido para mi vida, y estaba seguro que si yo llegara a mi Damasco, que iba a encontrar felicidad y una realización de mis sueños. Pero gloria a Dios que camino a mi Damasco me encontré con el verdadero camino. Saulo, camino a Damasco, respirando amenazas y odio contra los cristianos, era un hombre muy educado, muy preparado. Fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible. Eso quiere decir que no es que era perfecto. Lo que quería decir Pablo es que era tan estudiado en la ley
que si fallaba en algo, él sabía exactamente lo que la ley requería para eliminar el error de la ley. Y cumplía la ley para borrar los errores de él. Era un hombre fariseo de fariseos. Era irreprensible en cuanto a la ley. No podía encontrar una falta en él. Guardaba toda la ley. Y en las que fallaba, las cubría porque hacía lo que la ley de Levíticos pedía hacer. Era un hombre bien estudiado. La verdad es que yo creo que Dios escogió a Saulo porque sabía la obra que Saulo iba a tener que hacer, meterse entre los gentiles, donde había un montón de diferentes idiomas que hablar, diferentes culturas, diferentes regiones, diferentes costumbres. Tenía que ser un hombre bien preparado para poder ministrar las necesidades de los gentiles. Los judíos creían que los gentiles eran como perros. Los menospreciaban, los ignoraban. Pero para conocerlos le iba a ocupar a un judío mucho trabajo. Pero Dios escogió a Saulo con un propósito. Lo encontró en este camino que Saulo había escogido andar. Camino a Damasco. Muchos han trazado este camino. Muchos han elegido su camino, ya sea como carrera, ya sea como una ambición de un negocio, ya sea una fama que están buscando, o quizás algo más sencillo como nomás tener un carro del año, o quizás una casa en tal ciudad o de tal manera, y quizás su sueño es tener una alberca, qué sé yo. Algo quizás más sencillo, pero todos sin duda alguna hemos elegido nuestro Damasco. Y creemos que es allí, si tan solo llegamos ahí, vamos a cumplir nuestro propósito. Voy a poder sentirme realizado. Sin darnos cuenta que ese camino a Damasco nos está llevando lejos y fuera de lo que Dios quiere que seamos y que nos lleguemos, o lleguemos, perdón. Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Y el camino a Damasco, hermanos, si no tenemos cuidado, esta capital de Siria, tan codiciada por tantos gobiernos, puede llevarnos a nuestra ruina. Pensar que este lugar tan renombrado y tan famoso llega a ser desértica y abandonada ahora, y un lugar controlada por las bestias, dice el Antiguo Testamento, y ahora los musulmanes tienen control de ese lugar. Pensar que algo tan elevado, tan grande, tan importante ahora llega a ser nada importante. El mundo ofrece mucho. El diablo ofrece mucho. Nos pinta una cosa bien bonita y nos hace pensar que aquello que nosotros hemos puesto en nuestro corazón de terminar a llegar a ser, eso es lo que nos va a traer felicidad. De seguro esa carrera, de seguro movernos para acá y tener este trabajo. Y hay cristianos que cómo se matan para el trabajo y cómo se esfuerzan para el trabajo, pero para la iglesia, para Dios, no hay tiempo. Usan el fin de semana para descansar del trabajo de lunes a viernes, no entendiendo que ese es un sacrilegio, ese es ofender al mismo Dios que nos permite la fuerza y la salud para trabajar ese trabajo. ¿Cómo podemos justificarnos ante un Dios justo y bondadoso que nos colma de beneficios todos los días, que nos brinda sus bendiciones con tanta misericordia, que no somos dignos ni merecedores de nada de lo bueno de Dios? Pero es en nuestro querer y deseo de llegar a Damasco que muchas veces no estamos ni conectados a la voluntad de Dios. Y a veces puede ser algo bueno. Pablo pensaba que él estaba haciendo algo bueno, hermano Cruz. Él pensaba que estaba haciendo una obra de Dios. Él creía que los discípulos eran herejes, brujos, vaya. Y pensaba que estaba haciendo algo bueno por la causa de Dios. Y ahí están muchos
encontrándose en un camino a su Damasco. Quizás Damasco es una religión falsa, quizás Damasco es la neutralidad religiosa. Yo no creo nada, a mí no me convencen a nadie. Hay gente que quizás está aquí así. A mí no me convence nadie. Yo no creo esas cosas. Yo vengo hoy, pero no. Yo soy de los que no creo esas cosas de que el cielo, el infierno. No. Yo soy más realístico. Y eso se ha convertido en su Damasco. Usted cree que es una buena persona porque quizás tiene una carrera o un título. Quizás usted cree que es una buena persona porque tiene dinero. Quizá usted cree que es una buena persona porque está con su familia y pasa tiempo con sus hijos, y todo eso es bueno. Pablo pensaba que estaba haciendo algo bueno. Él iba camino a Damasco con todas las intenciones buenas en su corazón de pensar que estaba haciendo algo recto, pero estaba haciendo una obra en contra de Dios. ¿Qué no fue el Señor que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En este camino hacia Damasco hay muchas heridas innecesarias. Hay muchos problemas complicados que no entendemos por qué. ¿Por qué la vida se complica tanto? ¿Por qué se me pone tan difícil? ¿Por qué voy a esta iglesia y vamos a esta otra iglesia y hemos consultado acá y hasta hemos considerado ir a un psicólogo para consejería y tantas cosas que tratamos de hacer para acomodarnos, pero pareciera que este camino a Damasco no es como yo pensaba que tenía que ser? ¿Y no será que porque usted le está dando cosas contra el aguijón? ¿No será que Dios quiere algo diferente para su vida? ¿No será que en ese mismo camino a Damasco Dios quiere cambiarlo a usted? Dios quiere utilizarlo a usted, a su familia de diferente manera. Todo lo que usted es, su carácter, su disciplina, su buena voluntad, su bondad, su corazón generoso que tiene para sus hijos, la unidad fuerte que tiene con su familia. Imagínense lo que Dios pudiera hacer con su familia. Todos envueltos en la iglesia, los hijos sirviendo a Dios, esposo, esposa sirviendo a Dios, activos en la iglesia. Podría imaginar su vida. Quizás su esposo, su esposa sirviendo en el coro, cantando aquí enfrente de la iglesia. Su esposo, su hijo sirviendo como mujer, trabajando, trayendo otras personas a la iglesia. Pero Dios tiene un plan para su vida, pero muchos estamos tan aferrados en nuestro camino a Damasco. Damasco a veces es un pasatiempo. Hay hombres que son aficionados del fútbol, que no pierden ningún juego de la liga. No pierden nada. Su favorito memoria del año pasado a la conferencia era que el pastor Córdoba no quiere el equipo América, ¿verdad? No recuerdan los mensajes, pero recuerdan la foto del pastor Córdoba, porque estaba su Dios en la foto, una pelota. Parece que duermen por 4 años y despiertan cuando viene el mundial, ¿verdad? Algunos, su Damasco puede ser una relación. Jóvenes, ¿cómo convierten en amistades? Los convierten en sus Damascos. Todo es importante para mí. Ella es lo más importante. Él. Y descuidan sus convicciones, descuidan sus relaciones en hogar, descuidan sus responsabilidades, se descuidan su cristianismo, comienzan a hacer cosas que no deberían de hacer, a portarse de una manera incorrecta. Se olvidan de todo lo que se les enseñó, se olvida de todo lo que es correcto, porque quieren llegar a su Damasco. Muchos, nuestro Damasco es un carro. ¿Cómo cuidamos el carro? ¿Cómo lo limpiamos y lo lavamos y nos pasamos horas limpiando los rines y metiendo la mano hasta no ver ninguna mancha? Hasta tallamos la llanta, óigame, porque queremos que la llanta esté limpia por lo menos por los primeros 3 segundos que vamos a manejarlo. Y ahí estamos y limpiamos el motor y gastamos un dineral en un carro que se está deshaciendo cada día, cada vez que lo usamos camino a nuestro Damasco.
pero hemos convertido ese carro en nuestro Damasco. Otros convierten su Damasco son sus hijos. En la liga de béisbol, en la liga de fútbol, en la liga de esto, en la liga del otro, y que eso, el otro, y su Damasco se convierte en sus hijos en su Damasco. Y ahora ya no importa nada más que su Damasco. Y esto es lo más importante. Yo no dije que es algo malo. Se acuerde que Pablo quería hacer algo bueno, pero se convierte en nuestros Damascos en algo malo, porque en vez de seguir en pos de Dios, vamos en busca de nuestro Damasco. Pues está medio callado aquí esta mañana. Se dicen que hay 3 cosas que alejan a cristianos. 1, el nacimiento de un bebé. Nace un bebé y se olvidan de Dios. Tanto que le pidieron a Dios por ese bebé: Señor, danos, bendícenos con una criatura. Dios le da una criatura y ahora su bebé es la razón por qué no tienen tiempo para venir a la iglesia. La otra cosa que aleja a cristianos son las vacaciones. Se van a una vacación tan bien merecida y hay que ir a vacación, y se van a vacación por una semana, 2 semanas, no sé dónde se van, a Europa, a Chile, al país de Michoacán. Se van a vacacionar. Llegan allá y se olvidan, se regresan allá con sus parientes, se ponen a pistear y pues es que un traguito que nos va a hacer mal, y que esto y lo otro, y de repente las rancheritas, y por qué no, y traigan el mariachi, y luego las convicciones se van, y pues regresan a la iglesia tan enamorados de su ayer, de su mundo de ayer, que regresan a la iglesia y ya no se sienten igual. Y como que se sienten desconectados de estos fanáticos cristianos. Que cómo son de exagerados y comprometidos. Y comienzan a tomar pasos para atrás. Y Dios dice que nosotros no somos los que retrocedemos, pero usted comienza a retrocederse en su compromiso para Dios. La otra cosa que aleja a cristianos es el casarse. Se casan y de repente ahora su nuevo matrimonio, pues es que no tenemos tiempo para venir acá, y que no vamos a ir a ganarnos porque tenemos, ¿verdad?, time alone, y que vamos a ir acá y vamos a ir allá, y esto y lo otro. Y no estoy diciendo que es algo malo, lo que estoy diciendo es que se convierte en nuestro Damasco y nos desvía de lo que Dios quiere para nosotros. Camino a Damasco, número 1, todos somos capaces de lo peor. Note el versículo 1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte, dice contra los discípulos del Señor. Este hombre estaba lleno de coraje, de odio, quería muerte, quería sangre. Note el versículo 13: Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Era famoso por algo que él había hecho malo. Noten en Hechos 7, por favor, 58. 7:58. En la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, fíjese quién estaba presente. Dice el versículo 56: y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿qué? Saulo. Y nota el versículo 1, capítulo 8: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres, ¿y quién? Y los entregaba ¿en dónde? Imagínense, este hombre era capaz de lo peor. Y en ese camino a Damasco, como estamos llenos de nuestras ambiciones, llenos de lo que yo pienso que es correcto, llenos de lo que yo quiero lograr, ese camino de Damasco se convierte en algo malo, y estamos errando, estamos mal, y somos capaces de hacer lo peor como personas. Dice Efesios 2, por favor. Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios así.
Este es Pablo hablando, por supuesto. Y él él os dio vida a vosotros. Note cómo se incluye vosotros. Está dando testimonio. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. ¿Se acuerda que anduvisteis en su camino? Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? Agarra el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Lo mismo que los demás. En el camino a Damasco somos capaces de lo peor. Usted sabe muy bien. Por más trabajador nuestros padres, por más de buen corazón que era, usted se tendrá que recordar los gritos, los insultos, los pecados que invadían a nuestra familia del ayer, las borracheras, las orgías, los gritos, los insultos, la policía. Usted sabe que muy bien cómo cuando una persona es llevada por su carne, por sus ambiciones carnales, por lo que él o ella quiere, mi hermano, son capaces de lo peor. Y así es, mi hermano, la vida. Cuando nos dejamos guiar por lo que yo quiero, por donde yo quiero ir, por lo que yo quiero lograr, y nadie me va a cambiar, y no importa qué es lo que los demás piensan, yo pienso que esto es correcto. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque siguiendo aquellas cosas todos somos capaces de lo peor. Cristianos que un día estaban en la iglesia envueltos fieles, ahora uno escucha de cosas horribles de ellos y le da pena, y uno dice: Señor, que yo no sea así, Señor. Y le da temor a uno cómo el pecado se enseñorea de personas que un día estaban bien envueltos, corazones tiernos, sensibles a la voz de Dios, que querían hacer solamente la voluntad de Dios. Ahora se sienten alejados de Dios, no quieren las mismas cosas, anhelan otra cosa y están en búsqueda de otras cosas. Y uno dice: ¿qué les sucedió? ¿Qué pasó? Lo que sucedió fue que comenzaron a ir camino a Damasco. La segunda cosa camino a Damasco es que todos nos agarramos de una mentira. Noten conmigo el versículo 2, por favor. Noten lo que Saulo hizo. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo se agarró de estas cartas como su engaño. Saulo se agarró de estas cartas como su derecho de ir a matar personas, su excusa, lo que iba a justificar su conciencia. Y todos camino a nuestro Damasco nos agarramos de una otra mentira, nos aferramos a eso. ¿Se acuerda David y Betsabé? ¿Cómo es que David se engañó a sí mismo, haciéndose pensar que él podía borrar, que podía deshacer las consecuencias de su pecado? Quiso engañar al hombre Urías de su esposa y quiso emborracharlo para llevar que fuera a la casa, y sin darse cuenta pudiera acusar que era hijo de Urías Eteo, y lo llevó. Pero este hombre honrado no se metió a su casa porque sus amigos, sus hermanos soldados estaban en la batalla, y él no podía meter y disfrutar su esposa siempre y cuando ellos estaban allá. Se topó con un hombre que no iba camino a Damasco, iba camino en pos de Dios. Y no lo pudo engañar, y él se aferró a una mentira, y después lo quiso hacer otra vez y le reclama, y después, cuando no funcionó su plan, lo mandó a matar, a que lo mataran a lo más recio de la batalla, para él según deshacerse de su problema. Y hay muchos camino a nuestro Damasco agarrándonos de una mentira. Sansón pensaba que él podía engañar a todo mundo. Él se aferró a una mentira que nadie lo iba a descubrir, que siempre iba a ser fuerte, que nunca lo iban a poder dominar. Y hay cristianos que así piensan, que a usted nunca le va a pasar nada malo. Anda jugando con el pecado, anda haciendo cosas indebidas, anda en lugares que no debería de andar, anda hablando de manera que no es reconocible de un cristiano, anda haciendo cosas que no son dignas de un hijo de Dios, y usted cree que nada le va a pasar, que nada le ha sucedido. No me ha caído ningún rayo, pastor, yo no sé de qué está hablando, pero hay un Dios justo en el cielo. Hay un Dios que sabe toda la verdad. Podemos agarrarnos y aferrarnos de cualquier mentira que queramos,
pero siempre el pecado nos va a alcanzar. Saúl quiso echar la culpa al pueblo. Cuando el profeta lo confrontó, y Samuel le dijo: ¿qué hiciste, Saúl? ¿Qué no hiciste? ¿Por qué no hiciste como Dios te mandó? No, pues es que mira, yo quería ofrecerle lo mejor a Dios y además el pueblo me pidió esto. Y se agarró de una mentira. Pero a Dios no podemos engañar. ¿De qué mentira se está agarrando usted esta mañana? ¿Qué mentira ha fabricado para justificar su conciencia? Querido varón, ¿ha logrado convencer a su esposa que no es importante servir a Dios? ¿Ha convencido a su esposa de que no es importante la piedad y entregarnos más a Dios? ¿Será que no la convenció? ¿Será que su esposa tiró la toalla? ¿Que dejó de orar por usted porque usted fue necio? Usted fue falta de íntegro con el Señor, y mejor, en vez de luchar y desear que estén en la iglesia envueltos y fieles, mejor tiró la toalla porque usted era necio, renuente, siguiendo indiferente en su camino a su Damasco. Y mejor su esposa dijo: ¿para qué? Y usted está ahí sentado pensando, creyendo una mentira, que ella está con usted y que todo está bien y que la convenció, y su conciencia, ¿por qué? Porque quizás su esposa tiró la toalla. Pero ¿qué esposa no hay que no quiere a Dios, que no quiere acercarse a Dios, que no entiende que lo mejor para nuestra familia es Dios? Ella no quiere Damasco, ella no quiere lo que el Damasco tiene que ofrecer, no quiere las carpetas, no quiere la fama, no quiere la comida, no quiere lo que Damasco quiere. Ella quiere a Dios en sus vidas. O quizás es al revés. Tanto que usted oró por su esposo: ay, que mi esposo, que Señor, por favor, y ahora su esposo se entrega a los caminos del Señor, y ahora su esposo quiere servir, y ahora su esposo quiere cambiar, y ahora quiere ser más para Dios, pero ahora usted quiere Damasco. Estamos pasando mucho tiempo en la iglesia, ¿no? ¿Por qué no trabajas un poquito más? ¿Y se acuerda, hermana, cuando se quejaba que su esposo trabajaba mucho overtime? Ay, amigo, tienes que trabajar overtime. ¿Por qué no? Ahora hasta lo anima. Arabí, bomba. Overtime, ya, ra. Porque ya no le interesa que llegue a casa. Oh, no vamos a ir a ganar, no hay problema, pero trabaja, mijo. Porque usted quiere un Damasco que se ha inventado en su mente, que cree que ahí está la felicidad, que teniendo más, que más lujos, más. Se está equivocado, mi hermano. Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El que busca su vida la perderá, dice la palabra de Dios. Pero el que la pierde por causa de mí la encontrará. ¿Qué anda buscando? ¿Qué mentira ha fabricado en su mente? ¿Cómo se engaña a usted mismo? Qué triste que cristianos terminan. Escuche bien, mi esposa y yo conocemos a alguien que estaba en la iglesia, cantaba en el coro, era maestra de escuela dominical, y terminó siendo testiga de Jehová. De todas las sectas, la secta que difama el nombre del Señor como Dios. Ellos hablan muy bonito, dicen que oh sí, Jesús, también creemos que es un Dios. ¿Agarró eso? Un Dios. Pero ellos no creen que era Dios 100% en él. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo es capaz una persona que un día servía a Cristo y profesaba creer en él, ahora está tan engañada? ¿Qué nos dice la Biblia en Romanos capítulo 1? Que por no conocer a Dios como Dios, los entregó a una mente reprobada, que terminaron a adorar hasta los animales. ¿Sabe por qué? Porque agarramos nuestros caminos a Damasco. Chuy, por favor. Número 3. Camino a nuestro Damasco. Todos somos llenos de odio y vacíos de Dios. Dice la Biblia claramente que Saulo, lleno, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Imagínense respirando. Estaba lleno de odio. Y noten conmigo el versículo 17 al final.
y el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y que seas lleno del Espíritu Santo. Aquí teníamos un hombre lleno de inteligencia y de conocimiento, pero vacío de Dios. En el camino a Damasco, todos somos llenos de odio, de pecado, pero vacíos de Dios. En en Hechos 10 conocemos al personaje Cornelio. Ahí en el capítulo 10 de Hechos, por favor, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada de la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, note conmigo, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, y el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que ¿qué? O sea, era necesario, porque lo que él tenía no era suficiente. Cornelio, por más piadoso, por más que temía a Dios, por más que oraba, por más que daba limosnas al pueblo, y aún que Dios le reconoce sus oraciones, le hacía falta lo más importante. Era un hombre lleno de actos religiosos, lleno de tradición, lleno de cosas buenas, pero estaba vacío con lo más importante. La historia nos lleva a saber que llega a donde Pedro está, y ahí conoce la verdad. Cornelio por fin conoce a Cristo como su Salvador, y su vida es transformada. ¿Por qué? Porque usted podrá ser una persona bien religiosa, camino a su Damasco, pensando que está en un buen camino, haciendo lo correcto, pero no entendiendo que usted tiene la necesidad más grande, y ese es del Señor Jesucristo. El joven rico se topó con el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12 y le dijo: yo he guardado todos estos mandamientos desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? Y el Señor dijo: vende todo lo que tienes, dale a los pobres y toma tu cruz y ven en pos de mí. Y era mucho para él, no podía hacer eso, y dice que se fue mejor triste en su camino a Damasco. Todos camino a nuestro Damasco estamos vacíos de Dios. Número 4 y último, todos camino a nuestro Damasco creemos que estamos en el camino correcto. Noten conmigo en el versículo 2, por favor. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Se refería al cristianismo, a los seguidores de Jesucristo. Y dice el versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Noten por favor abajo en el versículo 17, lo leímos ya 2 veces. Dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías. Por un camino lleno de orgullo, un camino lleno de faraísmo, un camino lleno de hipocresía. Saulo era un hombre muy religioso, un hombre que se daba por las tradiciones, un hombre comprometido con la ley, y un hombre notablemente más inteligente, estudiado a los pies de Gamaliel, a una de las mejores escuelas que podría alguien asistir o atender en ese tiempo. Un hombre bien preparado. Él creía, estaba seguro que iba camino recto, que no había necesidad de buscar otro camino. Este, sin falta, sin duda alguna, es el camino correcto. Eso es lo que me inculcaron, lo que me inculcó Gamaliel, quizás su papá o quizás su mamá. Me encaminaron por aquí. Esto es lo que único que yo conozco. Esto es lo correcto, sin duda alguna. Por aquí voy yo, y este es el camino correcto. En el camino a Damasco todos creemos que estamos en el camino correcto. Proverbios 21:2, por favor, vayan conmigo ahí. Proverbios 21:2. Proverbios 21:2, por favor. Dice la palabra de Dios, capítulo 21:2:
Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Voy a dar chacita porque algunos están llegando. Dice capítulo 21, versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa, ¿qué? Los corazones. Noten Proverbios 12, por favor. Proverbios 12, 15. Versículo 15 dice así: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo, ¿qué dice? Sabio. Note el capítulo 14, versículo 12. Capítulo 14, versículo 12, por favor, de Proverbios. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de ¿qué? De muerte. Note Proverbios capítulo 3, por favor. Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 5, por favor. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus ¿qué? Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de ¿qué? Del mal. En el camino a Damasco, a nuestro Damasco, todos creemos que vamos en el camino correcto, hasta que nos encontramos con el camino, la verdad y la vida. El que nos quiere tumbar de nuestro caballo y nos quiere llevar a Damasco completamente transformados, guiados por Él, cumpliendo su propósito. Algo ocurrió después del versículo 4 en adelante, que la actitud de respirar amenazas y muerte se fue. El hombre Saulo tuvo un drástico cambio. Se olvidó de todas sus carreras, de todos sus estudios. Se olvidó de su deseo de encarcelar y matar a cristianos. Algo ocurrió. Se topó con el Señor Jesucristo, con el camino, la verdad y la vida. Y le dice: Señor, después de hacer caer Pablo a la tierra: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le digo: ¿quién eres, Señor? No lo conocía. Aquel que según pensaba que estaba haciendo una obra buena para Dios, no conocía. ¿Cuánta gente cree en Dios pero no conoce a Dios? ¿Cuánta gente cree que tiene una religión verdadera, la que le va a llevar a su destino, va a llegar a Dios? Y dice la gente: todo camino lleva hacia Dios, todos vamos a llegar. No, es una mentira. Cristo dijo: yo soy el camino. Pablo estaba equivocado. Su religión, su falsedad, sus tradiciones, su fariseísmo nunca lo llevaría al cielo. Con todo lo que él había hecho, todo lo horrible de su pecado, de encarcelar personas, de lastimar a cristianos, de separar a familias, dejar a niños huérfanos, todo lo malo que hizo, el Señor en el versículo 5, 6 transforma el corazón de Saulo, lo transforma a Pablo. Dice en el versículo, note la diferencia de cambio en el versículo 6. Él temblando y temeroso. Note el cambio. Respirando una amenaza sin muerte, ahora está temblando y temeroso. Y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Recuerden el primer versículo 1, que Saulo dice que le pidió carta a la sinagoga. Él fue y le dijo a los de sinagoga: denme cartas para ir a hacer esto. Y todos se pusieron atrás de Saulo. Órale, ve. Y le dieron las cartas para ir a arrestar. Era el líder entre ellos. Por eso los hombres le pusieron las ropas, vestiduras de Esteban a sus pies, porque él era el líder entre ellos. Era el peor, el más malo. Y ahora este hombre que amenazaba, que respiraba odio, ahora le está diciendo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y note lo que sucede en el versículo 17. Ananías por fin habla con él y se llena del Espíritu Santo. En el versículo 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué dice la Biblia? Fue
y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. De un hombre que respiraba odio y coraje contra los discípulos, persiguiendo a Jesucristo mismo, que si él hubiera tenido la oportunidad de crucificar a Jesús, probablemente lo hubiera hecho. Ahora se encuentra un hombre tan tierno diciendo: ¿qué quieres que yo haga? Llevado por la mano de alguien más, obedeciendo en el bautismo. Yo creo que la razón por qué hay muchos cristianos que rehúsan bautizarse es porque van en pos de su Damasco. Yo creo que muchos no entienden lo que es el bautismo. Yo creo que ese es el problema más grande que tenemos, que no entendemos lo que Dios dice. Dios quiere ganarnos nuestro corazón. Y Él sabe que vamos a venir, los que somos humildes suficiente, vamos a reconocer que somos pecadores y necesitamos de su salvación. Pero lo primero que Él quiere hacer, como hizo con Saulo, es domarlo. Es controlar su destino. Porque Él tiene planes. Y después dice, como instrumento escogido es este. Pero antes de llegar a ser el gran apóstol Pablo, que escribió 13 de los libros del Nuevo Testamento, antes de ser el apóstol Pablo que alcanzó a un pueblo gentil, que fue probablemente el cristiano más grande de la historia de la iglesia, antes de ser ese hombre, primero obedeció al Señor en el bautismo. Todo comienza en el bautismo. ¿Cómo pretende usted hacer la voluntad de Dios en su vida? Que Dios cumpla lo que Él quiere cumplir para usted. Si usted recibió a Cristo porque usted testifica que es cristiano, pero no quiere obedecer a Dios en el bautismo, y usted tiene sus razones, sus excusas, usted ha determinado en su mente el por qué no, y usted cree que es que tengo que estar listo, es que no he cambiado. Algunos creen la falacia: mi vida tiene que estar recta antes de meterme en el bautismo. Así piensan algunos. Alguien les engañó. Alguien les dijo a ustedes que tenían que estar perfectos, tenían que arreglar su vida antes de poder bautizarse. ¿Quién le dijo eso? Por favor, enséñeme en la Biblia dónde está eso. En toda la Biblia nunca dice que usted tiene que ser una persona limpia, perfecta. Tiene que ser una persona con su vida arreglada para poder obedecer a Dios en el bautismo. Esa es una mentira más grande del diablo. El bautismo no es mágico, no nos salva. Esa agua no se salva. Si usted cree que bautizarse lo salva, usted está equivocado. La salvación únicamente está en Cristo Jesús, punto. No hay ninguna obra que se tiene que hacer para ser salvo. La única obra que se necesitaba hacer, Cristo la cumplió en la cruz del Calvario. Pero alguien le dijo: oh, no, es que eso es ser salvo. No, bautizarse no es ser salvo. Bautizarse es demostrar que Cristo vive aquí, y no me da pena ni vergüenza de que Él es mi Salvador. ¿Por qué? Porque yo iba camino a mi Damasco, persiguiendo mis ambiciones, mis carreras, mi ruina sin saberlo. Pero en el camino de Damasco me encontré con el Señor, y el Señor me cambió. Y como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y por eso, Señor, ¿quieres que me bautice? Con gusto. ¿Es todo lo que me pides? Yo con gusto me bautizo. Y se bautiza cristiano identificándose con el Señor como un anillo de matrimonio. Cuando yo me casé con mi esposa hace 24 años, hicimos un pacto ante Dios. Y Él me puso este anillo, no era exactamente este, me puso el anillo, como seña de que yo le pertenezco a ella y ella a mí. Y es una promesa eterna ante Dios. Y yo uso este anillo para identificarme como casado. Ahora, si me lo quito, no quiere decir que ya no estoy casado. Sigo estando casado. Yo sé que algunos quisiéramos nomás quitar y ya no estoy casado, pero no. Seguimos estando casados, nomás que no lo estoy usando, no me estoy identificando. Y me da pena. Quizás quiero que nadie sepa que estoy casado. Pero me lo pongo
porque quiero identificarme que estoy casado. El bautismo es un acto, es una obra que hacemos de obediencia a Dios para identificarnos con aquel que murió por mí en la cruz del Calvario por salvarme a mí. Si usted es un cristiano y usted dice, yo soy cristiano, yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él me ha salvado, y no se ha bautizado, déjeme decirle, usted está en desobediencia con Dios. Dios nunca podrá hacer lo que Él quiere hacer con su vida hasta que primero usted no aprenda como Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Camino a Damasco, todos creemos que estamos en el camino correcto, pero Saulo estaba totalmente equivocado. Y Dios lo tumbó de su caballo y lo humilló, y de allí ya no entró respirando amenazas, entró obedeciendo al Señor. Ahí fue bautizado y se quedó unos días con los discípulos y comenzó su ministerio de revolucionar ese mundo, porque obedeció, porque entendió que su camino no era el único y verdadero camino. Si usted está aquí esta mañana y no está 100% seguro de ir al cielo con Dios cuando usted muera, quizás usted ha visitado diferentes religiones, diferentes iglesias, viene a visitar una iglesia bautista, quizás la semana pasada visitó una iglesia presbiteriana, qué sé yo, mejor luterana, quizás usted la semana pasada fue a misa, o quizás la semana pasada no fue a ninguna iglesia, y usted ha estado buscando y ve tantas iglesias y dice, pues ¿cuál es la verdad? Ya no sé ni qué creer. Deje recordarle y deje decirle esta mañana, Cristo no solo dijo que Él era el camino, pero Él dijo que Él era la verdad y Él era la vida. No hay alguien más que murió por usted, solo Cristo murió. No hay un hombre suficientemente justo y limpio para perdonar sus pecados o absolverle de sus pecados. Nadie puede perdonarle sus pecados, solo Cristo puede perdonarle sus pecados. No hay una iglesia que le pueda dar salvación. No hay una religión que le puede redimir a usted de sus pecados. Solo Cristo Jesús puede hacer eso. Y si usted está aquí esta mañana y va camino a su Damasco, y en esta mañana se está topando con el Señor Jesucristo, yo le suplico que mejor crea en Él. Dios le está dando una oportunidad para que cambie y agarre el camino correcto a donde Él quiere llevarlo. Padre Santo, bendice la enseñanza y predicación de tu palabra.